Pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es posible que un movimiento que literalmente colapsó tras la muerte de su líder terminara convirtiéndose en una de las fuerzas más influyentes de la historia? Bueno, esa es justo la increíble historia que vamos a explorar juntos. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Y les adelanto que la respuesta no es para nada sencilla. No, esto es una historia llena de crisis, de conflictos y sobre todo de una confrontación clave que iba a definir el futuro de literalmente miles de millones de personas. Y para entender cómo pasó todo esto, vamos a hacer algo un poco distinto. No vamos a empezar por el principio, no. Vamos a saltar a un momento crítico, unos 16 años después de la muerte de Jesús. Porque es justo ahí, en ese momento, donde todo estuvo a punto de venirse abajo. Por segunda vez. Estamos hablando del Concilio de Jerusalén. A simple vista, era una reunión de los líderes del movimiento, ¿no? Pero en realidad fue mucho, mucho más que eso. Pensemos en esto como el primer gran acto político en la historia cristiana. Un debate teológico, sí, pero también político, donde el futuro entero de esta nueva fe pendía de verdad de un hilo. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, fascinante, porque resulta que no tenemos una, sino dos versiones totalmente opuestas de lo que pasó en esa reunión. Por un lado está el relato oficial, el que encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Este nos pinta un cuadro muy, digamos, civilizado. Un debate cordial, un acuerdo unánime, todos felices y la decisión atribuida al Espíritu Santo. Pero ojo, luego tenemos la carta de Pablo, un testigo directo, y su versión es otra historia. Él habla de una confrontación durísima con falsos cristianos y de cómo se negó a ceder ni por un instante. Es más, llegó a acusar al mismísimo apóstol Pedro de hipócrita en su propia cara. O sea, un debate amable o una pelea casi a los gritos. La diferencia es gigantesca y nos muestra que bajo la superficie la tensión era máxima. Entonces, ¿cuál era el meollo del asunto? La pregunta era esta, y era una pregunta monumental. Si alguien que no era judío quería unirse al movimiento, ¿tenía que seguir toda la ley judía para salvarse? O dicho de otra forma, ¿eran una simple secta judía más o algo totalmente nuevo, algo universal, abierto a todo el mundo? Lo que estaba en juego, ni más ni menos, era la identidad misma de la fe. Para entender de dónde venía una crisis de esta magnitud, tenemos que hacer una pausa y retroceder en el tiempo. Hay que ver qué es lo que enseñó realmente Jesús, porque su mensaje, su forma de comunicar, fue precisamente lo que, sin querer, sembró las semillas de este conflicto que, visto en retrospectiva, parece que era inevitable. A ver, las enseñanzas de Jesús no eran como un manual de hágalo usted mismo o un código legal con reglas súper claras. Para nada. Es mucho mejor verlas como una colección de percepciones internas, como las describe el historiador Paul Johnson. Eran parábolas, preguntas, ideas diseñadas para iniciar un diálogo, para que la gente explorara e interpretara por sí misma. Y claro, esto las hacía increíblemente potentes, pero al mismo tiempo muy abiertas a distintas interpretaciones. Y ahí, justo ahí, está la clave para entender por qué había un choque tan grande en Jerusalén. Imaginen el acto de equilibrio que esto representaba. Jesús estaba literalmente caminando sobre una cuerda floja. Tenía que atraer a los judíos ortodoxos, pero sin renunciar a su mensaje universal. Debía distanciarse del templo y de la ley, pero sin que lo tacharan de blasfemo. Tenía que predicar ideas que eran muy extrañas para la época, como la salvación a través del sacrificio, y encima revelar poco a poco su propia divinidad sin que lo confundieran con un líder militar que venía a rebelarse contra Roma. Y por si fuera poco, construir un movimiento cuya misión, increíblemente, se validaría a través de su propio fracaso aparente, una tarea casi imposible. Y, como era de esperar, esa cuerda floja tan delicada, al final, se rompió. Así que ahora sí, avancemos al momento más oscuro de esta historia, la ejecución de Jesús y el colapso absoluto que vino después. Todo se vino abajo en menos de una semana. Es increíble. Pasamos de la entrada triunfal en Jerusalén el Domingo de Ramos, con la gente aclamándolo, a un juicio que fue una locura. Vimos una coalición que nadie hubiera imaginado. Los romanos, los saduceos y los fariseos, dos grupos judíos que eran rivales a muerte, todos juntos, unidos con un solo propósito, acabar con él. El final ya lo conocemos, la crucifixión, la pena capital más degradante que aplicaban los romanos. Y para sus seguidores, el golpe fue devastador. Total, en el momento en que lo arrestaron, el movimiento se desintegró. Así, sin más, se esfumó. No hubo nadie que resistiera, no había un plan B, nada. Fue, desde cualquier punto de vista, un fracaso rotundo.
Pero entonces, cuando todo parecía perdido, pasó lo que nadie esperaba. De las cenizas de ese fracaso absoluto, el movimiento renació. Pero ojo, este renacimiento no fue un final feliz. No, para nada. Trajo consigo una crisis completamente nueva, una crisis de identidad muy profunda. Todo empezó poco a poco. Primero, el rumor de la tumba vacía. Luego, empezaron a circular historias de gente que decía haberlo visto, resucitado. Y la pieza final fue el episodio de Pentecostés, que funcionó como la chispa que necesitaba ese grupo de seguidores desmoralizados para volver a encenderse. De repente, el movimiento que daban por muerto estaba de vuelta, y con una energía que sorprendió a todos. Pero aquí nos encontramos con una paradoja, una idea muy interesante. Algunos historiadores dicen que esta primera etapa del movimiento renacido era, y cito, cristianismo sin Cristo. A ver, ¿qué puede significar algo así? Suena contradictorio, ¿verdad? Bueno, lo que querían decir es que este nuevo movimiento se estaba comportando casi como un revival judío. Estaba totalmente centrado en el templo de Jerusalén, en las costumbres, en las leyes judías. Y aquí volvemos al problema inicial. En lugar de ser algo nuevo y distinto, corría un peligro real de ser reabsorbido por el judaísmo tradicional, de convertirse simplemente en una nota al pie en los libros de historia. Y es justo en este punto donde vuelve a entrar en escena esa figura tan polémica que se enfrentó a todos en Jerusalén. Pablo de Tarso. Fue él quien llegó con una visión radicalmente diferente, una visión que a la larga salvaría al movimiento de ser absorbido y desaparecer para siempre. Entonces aquí tenemos las dos posturas, cara a cara. Por un lado, la Iglesia de Jerusalén, localista, aferrada a la tradición judía y, como decíamos, en riesgo de ser asimilada. Y por el otro, la visión de Pablo, una fe universal. Una fe que no se basaba en el origen de una persona o en si seguía o no a la ley de Moisés, sino simplemente en la fe en Cristo. Era una idea revolucionaria que rompía todas las barreras culturales. Y esa es, en esencia, la genialidad de lo que hizo Pablo. Lo que él construyó fue un andamiaje teológico que tomó una idea central del judaísmo, el monoteísmo, y la hizo accesible para todo el mundo romano. No importaba de dónde vinieras. Y así transformó lo que era una pequeña secta judía local en una fe con un potencial global. Todo esto nos lleva a una última pregunta para reflexionar. ¿Qué hubiera sido del cristianismo sin esa confrontación tan dura en Jerusalén? ¿Habría sobrevivido? ¿O sería hoy, a lo mejor, solo una secta judía que la historia olvidó? Es un recordatorio increíble de cómo a veces los momentos de mayor crisis, de mayor conflicto, son los que terminan forjando el futuro de una manera que nadie podría haber previsto.